Bueno, vamos a transmitir en vivo. Espero que esta salga bien. La otra tuvo un pequeño inconveniente con el sonido. Así que bueno, vamos a esperar que se conecte la gente. Vamos a hablar de la respiración y cómo interviene con las emociones. Buen día, Dani. ¿Cómo andás, Vanina? Bueno, estamos esperando un poquito. Hay que se sumen algunos más. Bueno, vamos a ir viendo algunos de los datos curiosos con respecto a la respiración y las emociones. Normalmente la gente, hay un promedio en el común de la gente, en el común de la población, de 20.000 respiraciones por minuto. 20.000 respiraciones por minuto me parece un montón, pero bueno, es el promedio que se están manejando ahora, ¿no? Son 14 respiraciones por minuto de promedio, son respiraciones de 4 segundos. Y se hacen realmente el promedio es muy alto para poder respirar y para poder tener una incidencia con las emociones, ¿no? En este caso, generalmente, si bien no respiramos conscientemente en esas velocidades, pero bueno, es un montón. Y si se hace un promedio de 3 segundos cada respiración, o sea, hay personas que respiran 20 respiraciones por minuto, es un montón, son 30.000 respiraciones diarias. Sobre todo aquellas personas que tienen un poquito más de ansiedad y demás. Uno de los promedios de apnea, este es como un récord, es de 24 minutos, también ha existido por oxígeno. Ese lo tiene un récord, un croata, Budimir Budak, que en el año 2021, con 52 años, logró el récord de estar en la apnea 24 minutos y 11 segundos. ¿Sí? Este es otro dato curioso que es súper importante. El cerebro tan solo es el 2% de nuestra masa corporal, pero consume el 20% de la energía y el 40% del oxígeno. Otro dato interesante, esto es muy lindo. La sangre tarda aproximadamente 20 segundos en pasar por los pulmones y 1 minuto en recorrer el cuerpo completo. Algo que ahora ha ido aumentando en estos últimos tiempos, que es la longevidad. El promedio en Argentina es de 75 años, más o menos. Y la longevidad está asociada en gran parte en ralentizar la respiración y el metabolismo. Obviamente, cuando hablamos de longevidad sana. Eso es importante, porque hay mucha gente que llega a los 100 años o más, pero bueno,
con muchas complicaciones, en una cama, dependientes, sufriendo y demás. En relación a la longevidad, las tortugas galápagos viven más de 170 años. Tienen un promedio de 4 a 6 respiraciones por minuto. Nos están diciendo mucho el tema de la respiración en favor de la longevidad. Siempre acordándonos de una longevidad sana. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Los beneficios de la respiración consciente. ¿Qué es la respiración? ¿Qué es la respiración consciente? Las partes del cuerpo que intervienen en la respiración y la energía, los tipos de respiración, qué sucede cuando respiramos y qué sucede cuando no respiramos, la respiración y las emociones, los patrones respiratorios y las emociones. Esto es súper interesante, súper lindo saberlo. Y obviamente vamos a hablar de una técnica de respiración. ¿Cuáles son los beneficios de la respiración consciente? Una respiración consciente es cuando nosotros estamos atentos a la respiración y nos ocupamos de la respiración. Mejora la calidad de vida, es gratis, es importante. Nos ayuda a sanar, mantener la salud del cuerpo y la mente. Aumenta la capacidad respiratoria. Al aumentar la capacidad respiratoria tenemos la posibilidad de captar más oxígeno, más chi, eliminar más dióxido de carbono, mejorando obviamente notablemente la energía vital. Esto, cuando empezamos a respirar de mejor manera, nos va a aumentar la revitalización del cuerpo, va a mejorar obviamente el sistema digestivo. Uno de los beneficios es, con una buena técnica de respiración, nos ayuda a perder peso. Además de que cuando yo hago una buena técnica de respiración, hago un micromasaje a todo lo que es los órganos abdominales. Nos rejuvenece y nos da mayor longevidad, de lo que hablábamos al principio. Mejora todo lo que son problemas respiratorios, asma, alergia, EPOC, etc. Obviamente aquellos que hacen deporte van a aumentar el rendimiento deportivo. Tiene notables características en la prevención del cáncer. Cuando nosotros respiramos de mejor manera, la oxigenación se mejora, sobre todo en los órganos internos. Tiene nos ayuda mucho en los procesos de meditación. Tiene una incidencia notable en el control de las emociones y obviamente nos ayuda a conciliar un sueño. La respiración es una función biológica de los seres vivos, por la cual absorbemos oxígeno disuelto en el aire o en el agua, en la atmósfera, y expulsa el dióxido de carbono para mantener las funciones vitales mínimas. Los pulmones son los encargados en primera instancia de esta parte. Después hay una segunda parte que ya tiene que ver con la respiración celular, parece las mitocondrias. ¿Qué es la respiración consciente? La respiración consciente es la única función, o sea, la respiración es la única función comandada por el sistema nervioso vegetativo, o sea, eso que se hace automático, sí o sí, no podemos tener voluntad. Podemos tener voluntad en cuando me fijo en la respiración. Cuando me fijo en la respiración, puedo tener incidencia en esta y obviamente tener todos los beneficios que esto me trae. ¿Cuáles son las partes que intervienen en la respiración? Obviamente, todo el sistema respiratorio, desde la boca, la nariz, la faringe, laringe, tráquea, bronquios, bueno, una lección de anatomía. Los músculos inspiradores principales, hay un músculo que hay que tener, hay que empezar cuando hablamos de respiración, hay un músculo que tenemos que empezar a observar todo el tiempo, que es el diafragma. Generalmente la mayoría tienen un diafragma hipertónico, o sea, tenso. El diafragma es el músculo que está debajo de los pulmones, nos ayuda a respirar. Obviamente hay otros músculos también que nos ayudan a respirar, sobre todo, por ejemplo, los intercostales, hay músculos que están en la parte superior, en la parte de la espalda.
Y después tenemos todos los músculos expiradores, ¿no? Entre ellos las abdominales. Y obviamente también participan huesos en la parte ósea, clavícula, las costillas, el esternón. Bueno, también parte de la columna vertebral también tiene que ver con la respiración. Bien, la respiración nos brinda energía, nos da energía. Y dentro de lo que es el trabajo en los principios orientales, tenemos que hablar del chi. Y el chi también se encuentra en el aire. Entonces a mí me gusta hablar de lo que es la alimentación cósmica. La alimentación cósmica es la más importante. ¿Por qué es la más importante? Presten atención a esto. Nosotros en la alimentación, de ingerir alimentos o bebidas que puedan nutrirnos, podemos estar ¿cuántos días sin comer? Hay ayunos que se han hecho de más de 20 días. Pero normalmente en una situación podemos estar varios días sin comer. ¿Cuántos días podemos estar sin beber agua? 1 o 2 días. 3, dependiendo del clima, la humedad del clima. Pero ¿cuánto tiempo pueden estar sin respirar? Entonces, ahí tenemos que la respiración realmente es muy, muy importante para la vida. Más allá de la necesidad vital, pero también nos carga con ese chi implícito, esa energía implícita, el prana, como conocen algunos, ¿sí? El éter en otros conocimientos. Y para que ustedes tengan una idea, los nutrientes que tiene el aire que respiramos. Obviamente, si respiramos en la montaña, en el mar, en la naturaleza, tiene otra calidad. 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno, 0,93% de argón, 0,04% de dióxido de carbono, otros gases aproximadamente 0,5% y obviamente también tiene vapor de agua. Fíjense la cantidad de nutrientes, podemos encontrar más todavía. ¿Cuáles son los tipos de respiración que tenemos? Podemos dividir a la respiración como un todo, pero podemos tener una respiración abdominal, que es la respiración cuando hacemos inspiraciones desde esta parte, de la parte de abajo, que interviene en gran medida el músculo diafragma. Después tenemos una respiración torácica, que es la respiración media, que es la respiración que normalmente cuando no estamos pensando en la respiración es la que sucede. Y después tenemos una respiración clavicular, que generalmente se da en situaciones de estrés, de miedo o de alguna situación de nervios, generalmente. ¿Qué es lo que sucede generalmente cuando hay una situación estresante? ¿Qué es lo que nos dicen? Respira. Entonces, ahí aparece como parte importante para poder empezar a controlar esa situación que estamos viviendo en la respiración. ¿Qué sucede cuando respiramos? En la inhalación es un movimiento activo. Este movimiento consume energía, obviamente porque activa los músculos inspiradores. Esta parte libera adrenalina, tiene un efecto excitante sobre la inspiración y hace un efecto de ventilación. En la exhalación, el movimiento es más relajado, es pasivo, tiene un efecto sedante, generalmente por eso las grandes técnicas de relajación constan con exhalaciones largas. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Y una cosa que es muy importante, que a medida que van pasando los años, las partes que tienen, la parte que interviene en la respiración, que interviene todo lo que es el sistema óseo, se va endureciendo. Por eso es importante aprender a respirar con las zonas blandas, con la zona inferior. Eso es muy importante. ¿Y qué sucede cuando no respiramos? Bueno, no sé, seguramente el chiste es nos morimos. Pero tenemos dos formas de dejar de respirar. Una forma es la apnea consciente. La apnea consciente es cuando nosotros entrenamos esa respiración. Hablábamos hoy del récord
el récord mundial de apnea, son 24 minutos aproximadamente, si bien asistido, pero bueno, hay personas que sin la asistencia de oxígeno, con una bocanada de aire normal, tienen unos 14, creo que 14-15 minutos es el récord de apnea sin asistencia. Cuando nosotros trabajamos y entrenamos la apnea, tenemos una gran capacidad de mejorar todo el proceso de respiración interna, la respiración celular, que en este caso serían las mitocondrias. Obviamente, cuando tenemos una mejor respiración celular, tenemos una mayor prevención de todas las enfermedades degenerativas, sobre todo el cáncer. ¿Y ahora qué pasa cuando tenemos apnea del sueño? Que generalmente cuando hay apnea del sueño ya hay otros procesos obstructivos, hay otros procesos antes que aparece y empiezan a aparecer la apnea del sueño. Esta es realmente muy peligrosa, ya que aumenta la probabilidad de enfermedades degenerativas. Cuando nosotros respiramos, dependiendo de la emoción que estemos en ese momento, se pueden ver distintos patrones, obviamente que van a estar asociados a una forma de respirar con la emoción que estemos pasando en el momento. Cuando nosotros nos enfocamos en la respiración y generamos un patrón respiratorio, obviamente para beneficio, este patrón respiratorio tiene la capacidad de cambiar la fisiología del cuerpo humano, toda la química del cuerpo humano. Cuando podemos ser conscientes, entonces tenemos la capacidad de cambiar la fisiología del cuerpo. Podemos pasar de estar por ejemplo, de estar tristes a estar alegres. Bueno, todo esto reconociendo los distintos patrones. Esto es súper interesante. Entonces, fíjense cómo están respirando ahora, qué emociones están relacionadas ahora, y van a ver cómo pueden identificar cómo están respirando. Entonces, por ejemplo, podemos nombrar los patrones. Estos patrones son los más comunes, los más identificables y los que generalmente en algún momento hemos podido transitar. Entonces, ¿cómo es el patrón respiratorio de la tristeza? Es una respiración lenta, como que me cuesta respirar, necesito, como que pidiéndole permiso a respiración tras respiración. La respiración del pánico, ¿cómo es? Es breve y forzada. Es como que cortita y forzada, ¿no? Me cuesta respirar, y sobre todo generalmente la respiración se hace acá arriba. Cuando estoy enojado, o la respiración de la ira, ¿cómo es? La respiración del toro. El resoplido, que generalmente es por la nariz o por la boca. Inspiro y es una respiración larga y forzada. Entonces van viendo, ¿no?, cómo es un patrón de tristeza, cómo es el patrón del miedo, cómo es el patrón del enojo. Y la felicidad, son inhalaciones y exhalaciones largas. Cuando hay ansiedad y angustia, la respiración obviamente se acelera y la inhalación generalmente es más larga que la exhalación. Es como que voy buscando tomar aire y la respiración se acelera. También generalmente es una respiración, el patrón respiratorio es alto, acá en la parte clavicular. Cuando hay estrés, no importa qué tipo de estrés, la respiración es como entrecortada, dependiendo de la emoción que me genere ese estrés. Pero generalmente no es una respiración fluida. Es como que se corta. Cuando hay cansancio, cuando estamos cansados, eso lo pueden ver generalmente en los deportistas, o luego ya al finalizar una sesión deportiva o un entrenamiento. O como que me cuesta respirar. Si bien pueden ser respiraciones profundas y demás, pero se siente como un cansancio, como que esta fuerza, como que esfuerzo la respiración. La respiración no se vuelve fluida. La respiración del miedo, cualquiera sea sus tipos, generalmente
nos bloquea. Es como que me cuesta, se traba, el diafragma se pone duro y me cuesta respirar. Ahora, su opuesto, cuando estoy en calma, la respiración se vuelven lentas y sostenidas, ¿no? Puedo disfrutar, puedo estar presente, hago como respiraciones agradables, me gusta respirar, se siente como que es lindo. ¿Y la respiración en el llanto? La respiración en el llanto. La respiración en el llanto es una respiración no controlada, donde la inhalación es corta e intensa. Las exhalaciones se hacen largas, prolongadas, con mucha resistencia al aire y obviamente, pues, generalmente puede haber un lamento. Una respiración, dependiendo cómo llore cada uno. ¿Sí? Y en la risa, ¿no? Cuando uno está alegre, cuando uno se está riendo, es muy similar al llanto, pero la diferencia es que generalmente el llanto es corta, pero no nos produce bienestar. Nos desahoga, ¿sí? Nos libera del estrés, nos afloja la situación del momento, nos descomprime, pero generalmente no es asociada a situaciones alegres. En cambio la risa sí. La risa, ja, 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 y nos hacemos una respiración profunda, sacamos el aire forzado, controlado, generalmente con sacudones, parecido al llanto, pero en este caso nos brinda una sensación de bienestar. Y después, por ejemplo, está la respiración del canto. La respiración del canto también es una respiración que es profunda. Acá interviene, sobre todo si el canto es más entrenado sobre la parte respiratoria, el diafragma, es una respiración muy profunda. Y en la exhalación es una exhalación modulada, por la salida del aire y la pronunciación del canto, generalmente, con una resistencia al aire súper agradable. Acá podemos hablar los cantos gregorianos, por ejemplo. El canto gregoriano es Dorime, y bueno, hay un montón de técnicas también. Acá viene, por ejemplo, para los que hacen meditación, el tema de los mantras. El mantra también, ¿no? Es una inspiración profunda, una resistencia al aire y se va produciendo un sonido, por ejemplo el om, y se sostiene en el tiempo, generando un sonido, y obviamente ese mantra va a generar el beneficio mismo del mantra. Bien, entonces, si ustedes prestan atención a sus emociones, fíjense cómo respiran. Entonces, utilizando una respiración específica, yo puedo cambiar ese estado de ánimo. Cada estado de ánimo tiene un patrón respiratorio. Entonces, si yo paso mucho tiempo respirando con el patrón respiratorio de la tristeza, de la respiración, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a estar mucho tiempo en ese estado. Cuando soy consciente de cómo estoy respirando, de cómo estoy emocionando a través de la respiración, yo puedo tener una incidencia en ese estado de ánimo. Si yo hago un patrón respiratorio armonizante, por ejemplo, con una técnica para meditar, más allá de que esté en un estado depresivo, un estado triste, yo puedo, a través de la práctica sostenida durante un determinado tiempo, hasta que yo sienta que cambia esa emoción, puedo generar cambios fisiológicos, fisioquímicos en mi cuerpo. Todo a través de la respiración. Para un lado y para el otro. Obviamente, si yo estoy contento, estoy alegre y quiero pasar a un estado de tristeza, bueno, simplemente tengo que ver cómo es la respiración de la tristeza, de la emoción, de la respiración que normalmente se produce cuando yo estoy triste, y seguramente en breve tiempo voy a estar en ese estado. Lo mismo para el revés, ¿no? Si yo estoy depresivo, o estoy enojado, o estoy nervioso, estoy angustiado, entonces tengo que enfocarme en las respiraciones que me van a permitir salir de ese estado. O
sea, son respiraciones asociadas a momentos, por ejemplo, si estoy nervioso, tengo que hacer respiraciones asociadas a la tranquilidad. ¿Por qué? Porque también por el diafragma pasa el nervio vago, que está directamente conectado al cerebro. Entonces, cuando el diafragma comienza a hacer un movimiento más suave, más relajado de respiración, ¿qué orden, qué va a estar indicando al cerebro? Que estamos relajados. Entonces, el cerebro va a empezar a través de todo un funcionamiento de neurotransmisores a mejorar nuestro estado y a mandar. Una cosa es la señal de miedo, la señal de peligro, y otra cosa es la señal de estar tranquilos. El miedo, que es la respiración rápida, entonces el diafragma vibra rápido, la respiración se hace rápida y esa señal llega al cerebro a través del nervio vago. Cuando yo soy consciente de eso y empiezo a cambiar el patrón respiratorio, bueno, en el tiempo, necesito un tiempo para poder hacer ese proceso, no es mágico. El cerebro interpreta que si yo estoy respirando suave y tranquilo es porque ya no hay más peligro. Entonces va a empezar a hacer todos esos cambios para que mi fisiología vuelva a un estado de normalidad o de tranquilidad. Que deje de producir cortisol, que deje de respirar rápido, que deje de mandar la sangre a los músculos, que deje de tensarme, que deje de estar toda la energía en los sentidos de hiperalerta, y empezar a llevar la sangre a todos los lugares donde van a necesitar cuando yo estoy relajado. La digestión, bueno, todos los procesos internos que se hacen cuando uno está tranquilo. Si estoy nervioso, si yo estoy con miedo, difícilmente pueda digerir, difícilmente pueda pensar, difícilmente pueda resolver cosas. Todas las funciones van a estar en la situación de resolver el peligro, real o imaginario. Bien, entonces hay una técnica, siempre las técnicas de respiración son muchísimas, siempre va a depender el propósito. Por ejemplo, en este caso sería salir de un estado de nervios o un estado alterado de mis funciones a través de emociones que me ponen en situaciones no agradables, a un estado de mayor tranquilidad. Entonces, siempre va a depender, depende del conocimiento que tenga, la técnica que voy a usar, el propósito. El propósito es muy importante, ¿para qué lo voy a hacer? Y obviamente el conocimiento o disciplina de la técnica. Eso tiene mucho que ver, ¿no? Yoga, tai chi, qigong, meditación, bueno, dependiendo lo que yo, mi conocimiento, lo que yo practique, lo que yo vaya estudiando, obviamente las líneas y técnicas de respiración. Para hacer algo muy práctico, fácil de hacer, que no necesita mucho estudio nada más, ni tampoco necesita ser un experto, lo más importante es volverse consciente de la respiración. Entonces, ¿qué es lo que yo les propongo? Primero, encontrar esa emoción que tienen en este momento, tratar de reconocerla. Si están tristes, si están enojados, si están ansiosos, nerviosos, bueno, toda la emoción que estén transitando en este momento. Y lo que vamos a hacer un instante, como para que ustedes puedan tener noción de que en breve podemos rápidamente cambiar nuestro estado fisiológico, asociado a la emoción que tengamos. Entonces, una respiración que es súper consciente y súper práctica es sentarme, vamos a hacer algunas respiraciones, y voy a hacer inhalaciones profundas y exhalaciones suaves y lentas. En lo posible todo por nariz. Si al principio cuesta, puedo hacerlo por la boca. Entonces voy a inhalar,
tratando de meter la mayor cantidad de aire que pueda en mis pulmones. Y voy a exhalar suave y lento. Otra vez. Ahora cuando hago la inspiración voy a tratar de retener 1 segundo o 2 y voy a tratar de exhalar por la nariz. Retengo. Exhalo suave, lento. Una vez más, inhalo. Retengo. Exhalo. Muy bien. Si bien es poquito tiempo, pero cuando yo hago 2 o 3 respiraciones distintas a las que estaba haciendo, enseguida se nota un pequeño cambio. Imagínense si ese tipo de respiración la puedo hacer durante 5 minutos o 10 minutos, el efecto súper beneficioso que vamos a tener. Entonces, para hacer un pequeño resumen, la respiración tiene 2 momentos: cuando estoy consciente de la misma y cuando no. Cuando no estoy consciente, lo que manda esa respiración es el sistema nervioso vegetativo. Es el que cuando yo no estoy atento, estoy haciendo otras cosas, la respiración sigue. Si hay una emoción dominante, siempre va a haber un patrón relacionado. Entonces, presten atención a ese patrón, cómo están haciendo, y si en forma consciente yo hago cualquier técnica de respiración, podemos hacer esta que hicimos, automáticamente, con un poco de perseverancia y paciencia, ese estado emocional puede cambiar. Recuerden esto es muy importante. Las técnicas no fallan. Fallamos quienes ejecutan las técnicas, fallamos las personas. Entonces, cuando hay situaciones de nerviosismo, de miedo, cuando uno dice respirar, obviamente en ese momento la persona que está en crisis, es muy difícil que en las primeras respiraciones pueda notar un momento, pero si tengo la posibilidad de sostener esa respiración, es seguro que ese estado va a cambiar. No puede no cambiar. Lo que falla por ahí es que no le damos el tiempo suficiente como para que la técnica comience a funcionar. En crisis, obviamente, a veces se requiere una acción inmediata, con un medicamento, o algún profesional que pueda llevar un inyectable o algo de eso. Pero si yo tengo la capacidad de identificar que mi estado emocional va a generar una crisis, ya sea de ansiedad, ya sea de pánico, ya sea la crisis que sea, y empiezo a respirar antes de que se produzca, voy a tener la posibilidad de evitar una situación de crisis. Pero para eso necesito reconocer ciertos patrones, ya sea tanto de avisos que me va dando el cuerpo cuando se va a producir los famosos ataques de ansiedad o ataques de pánico, y obviamente entrenar. Siempre en lo posible entrenar, que ya sea, puede ser en forma individual, hay mucha gente que enseña técnicas de respiración, ya sea practicando una práctica o una disciplina que la respiración sea importante, tai chi, qigong, meditación, yoga, consultar, aprender. Hoy tenemos la posibilidad de que hay mucha información y podemos aprender de muy buenos profesionales en las redes y hacer utilidad de esta herramienta, de esta gran herramienta que es súper poderosa. Así que les agradezco por estar. Si tienen alguna pregunta, después lo pueden hacer ahí al privado. Y gracias por estar.